estamos de vuelta ya al aire, justamente con este programa especial que decíamos que hace tiempo venimos hablando sobre la masonería en la República Argentina. Recién estuvimos hablando un poquito más. Ya tenemos aquí a nuestros invitados, la verdad que estamos muy contentos de tenerlos acá. Los voy primero a presentar y después se los presento uno por uno. Primero los nombro. Está el doctor Nicolás Orlando Breglia, que es el gran maestro de la Logia Argentina. Está Juan Carlos Royseco, gran secretario de la Gran Logia, y Alejandro Ramos Vila, gran consejero zonal. Bueno, voy primero saludándolo a usted, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, estamos muy contentos y complacidos de participar de este programa para hablar un poco de la masonería, que es un tema que aparece un poco oscuro y tantas cosas se han escrito, tantas fantasías, ¿no? Para esclarecer un poco qué somos, qué proponemos, qué fuimos, qué somos, qué proponemos y qué proponemos para el futuro. Muy bien, me parece muy bueno la gente. Hemos recibido muchas preguntas y se suma mucho a esto porque, por supuesto, hay muchísimos interrogantes tras la masonería. Primero y principal, quisiera preguntarle a usted, Juan Carlos, si nos puede dar una introducción sobre qué es la masonería, básicamente. Bueno, la masonería nosotros la podríamos definir como una escuela de vida, donde desde hace ya 3 siglos un grupo de personas allá en Europa concibió la lucha contra las monarquías absolutistas en favor de un sistema republicano, no solamente de gobierno, sino de forma de vida, donde los derechos, las garantías de los individuos, los ciudadanos, los pueda convertir precisamente en eso, en ciudadanos, ¿no? De individuos se puedan convertir en ciudadanos. Y a través del tiempo ha luchado por las libertades de los pueblos, ha sufrido obviamente por esa situación muchos embates, pero trata a la medida de lo posible, cuando va pasando los tiempos, de ir adaptándose a las necesidades, pero nunca perdiendo la esencia. La esencia es lo que yo comentaba anteriormente, de luchar por los 3 principios fundamentales que nos basan: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y eso es la manera en que trabaja la masonería en todo el mundo. Así es. Bueno, está buena la introducción, porque bueno, es una filosofía de vida, me dice. También es una forma de encarar la vida, es una forma de nutrirse de conocimientos, es más acabado, no es tan sencillo como pertenecer a una institución. No es una institución. A ver, es una institución que nosotros decimos iniciática porque tiene un rito de iniciación, es filosófica porque estamos profundamente compenetrados en buscar la verdad. Nosotros no creemos en las verdades absolutas, sino en las verdades relativas, y filantrópica. Ajá. Pensamos en las personas, no solamente en un concepto de solidaridad, sino también de crecimiento de las personas, ¿no? Bien, Alejandro, le pregunto a usted, ¿quiénes pueden participar de la masonería? Y esto está en todo el mundo, la institución, ¿de qué forma se compone? La masonería es una institución mundial. Puede participar cualquier ciudadano que se considere libre, honrado y de buenas costumbres. No tiene preferencias de clases, no tiene preferencias de estatus sociales, sino justamente el individuo en su ser, ¿no? Así es. ¿Belén? Sí, yo le quería preguntar unas preguntas que surgieron en la conferencia sobre esta cuestión del ocultismo, ¿no? O sea, planteaban de que por qué estaban resguardados o por qué había tantos secretos o por qué se los relacionaba tanto con una cuestión más oculta o por lo menos resguardada de sus mecanismos, de cómo funcionan hacia adentro de su institución. Nosotros guardamos la privacidad porque somos los que hemos liderado el movimiento revolucionario que democratizó la sociedad y enfrentamos intereses muy profundos, corporativos muy profundos, enfrentamos el statu quo en favor de la mayoría que estaba total y absolutamente marginado en el momento en que nosotros aparecemos en la sociedad y nos conformamos como una masonería especulativa, que nos transformamos en la primera asociación civil que asume el liderazgo de todo ese movimiento cultural y filosófico que implicó el iluminismo. Entonces, al afectar intereses profundos, nosotros hemos tenido que justamente que resguardando, buscando nuestra privacidad.
Y además las condenas que ha habido en contra de la masonería han sido por sus aciertos y no por sus errores. Porque nosotros nos hemos enfrentado a una institución religiosa que, pero no en el ámbito religioso, pero sí en el político, que defendió el statu quo y los intereses corporativos enquistados en la sociedad, al absolutismo monárquico, defendió la inmovilidad social, defendió la discriminación, Entonces toda una serie de cuestiones que a nosotros nos llevaron a buscar nuestra privacidad para protegernos nosotros y proteger nuestra familia. ¿Y aún en democracia, digamos, ahora? En democracia somos discretos, por eso hemos salido. Pero en la Argentina hay varias Argentinas. Usted tiene una Argentina central donde, en Buenos Aires y todo lo demás, donde ser masón no es un problema. Pero hay una Argentina profunda donde hay gobiernos feudales y sociedades muy conservadoras donde ser masón es un problema. Entonces por eso tenemos nosotros que preservarlos. Me da el pie justamente para insertarlo directamente un poquito aquí en la provincia de La Rioja, porque La Rioja hasta hace muy poquito tiempo se la podía considerar una provincia que era feudal, muy conservadora y muy católica. ¿Existe la masonería en La Rioja? ¿Existe de hace mucho tiempo, de hace poco? Existe la masonería. Hubo una masonería importante hasta el año 1922 aproximadamente, desapareció, se extinguió un poco para preservarse, justamente porque es una sociedad muy, muy conservadora y religiosa, y lo que ocurre es que al nosotros enfrentarnos a una institución religiosa, pero en el campo político, no en el religioso, mezcló todo. Mezcló totalmente todo. A nosotros, por ejemplo, nos condenaron por creer en la soberanía popular. Nos condenaron por la separación de la Iglesia y del Estado. Nos condenaron por plantear de que todas las religiones están en un nivel de igualdad. Nosotros lo que decimos es que hay un solo Dios, que es común a las tres religiones monoteístas, que ninguna es mejor que la otra. El Dios de los judíos, el de los musulmanes y el de los cristianos, en sus diversas formas, es el mismo. Los que difieren, ¿cuáles son? Las liturgias. Entonces, también nos condenaron, por ejemplo, por creer en la República. Ahora, por todos los que nos condenaron, después resulta que se redimieron, fueron asumiendo todas nuestras posturas y ahora levantan nuestras banderas, pero en buena hora. No, quería decir que la masonería no es antirreligiosa, para nada, desde ningún punto de vista, ¿no? Porque dentro de la masonería hay católicos, hay agnósticos, hay protestantes, hay judíos, hay musulmanes. Cada uno, lo importante es llevar su forma de pensamiento, libremente llevar su forma de pensamiento. El trabajo en nuestros talleres, que es un trabajo entre masones solamente, es un trabajo que se da en la diversidad de pensamiento. Claro. Las logias no tienen una sola forma de pensar. Cada logia en la Argentina, como en todo el mundo, tiene diferentes formas de pensamiento y obviamente cada uno puede exponer. Por eso que, como bien decía el gran maestre, la masonería, ante tu pregunta muy acertada, la masonería no es secreta, es discreta. Sobre todo ahora. Lo fue secreto, obviamente, lo sabemos, y hasta no hace mucho, ¿no? Sí. Pero ahora es discreta. Nosotros preservamos la identidad de aquel que no quiere que en la sociedad, como la llamamos nosotros profana, se sepa de su identidad como masón. Además hay otro tema. Nosotros no somos antirreligiosos para nada. Nosotros en nuestros talleres tenemos sacerdotes. Lo que pasa es que los preservamos, porque si llega a trascender de que esos sacerdotes son masones, lo echan de su lugar. Ahora, yo inicié en la logia a la que pertenezco, un sacerdote, y él ingresó con la prevención de que si encontraba algo en contra de la religión se iba. Ya hace varios años que está en la masonería, está por el grado 30 y todavía no encontró nada. Y le pregunté, le dije, bueno, ¿y cuál es tu opinión? No, me ratificó mi convicción religiosa. Además me gustó el ecumenismo, porque nosotros tenemos el ARA, donde ponemos el libro de la ley sagrada, y en la logia que yo estoy están los 3 libros sagrados de las 3 religiones monoteístas. Sarmiento fue gran maestre de la masonería argentina y cuando fue presidente de la República renuncia a la masonería
Y él habla precisamente en su renuncia sobre que si él llegase a enterarse o que la masonería fuese anticristiana, él renunciaba indefectiblemente. Precisamente por eso, ¿no? Porque él también tenía un concepto, era un cristiano, un liberal, era un masón, y tenía fuertes convicciones religiosas, así que no era para nada estar en ese tema, ¿no? Sí, siguiendo la línea de desarrollo que está llevando Roy Seco. Cuando él renuncia a la masonería, es una respuesta a la condena papal en la encíclica Syllabus en contra de la democracia y de la soberanía popular. Entonces él plantea de que él es católico y puede ser democrático y puede ser republicano y cree en la soberanía popular. Pero ¿por qué viene esa condena? Porque hay una concepción divina del poder. Doctor, y nosotros justamente revolucionamos todo ese tema en la sociedad. ¿Esta misma encíclica es la que habla de la excomulgación de los masones de la Iglesia Católica? Bueno, hay toda una serie de encíclicas. Hay una, por ejemplo, que es la de León XIII. Ahora, pero León XIII, ¿por qué saca la encíclica condenando a la masonería? Es una respuesta a la derrota que tiene la Iglesia cuando se opone a la guerra de unificación italiana. ¿Y por qué se opone? Fue liderada por masones, lo convocan al Papa, a Pío IX, y le dicen que por qué no inician el camino de unificación italiana juntos. Lo que ocurre, que el planteo que hace la masonería de ser republicanos o monárquicos constitucionales, en sus dos vertientes, va en contra de la concepción que tenía la Iglesia en los estados pontificios, que eran estados absolutistas y dogmáticos, donde no había democracia. Vemos en lo que es la evolución de la historia... Pero perdón, quería culminar. La encíclica esa nos condena a nosotros, primero por ser laicos, creer en la separación de la Iglesia y del Estado. Nos condenan por el concepto relativo de verdad. Claro. Nos condenan porque consideramos a todas las religiones en un nivel de igualdad. Ahora, fíjese qué notable. Pasaron los años y el Concilio Vaticano II estableció el diálogo interreligioso. Solo hay diálogo entre iguales, cuando uno reconoce al otro. Aceptó la separación de Iglesia y del Estado con el laicismo. Y acepta en un concepto relativo de verdad, porque plantea la necesidad de una unidad en la sociedad, en la diversidad. Es decir, si bien es cierto que siguen siendo dogmáticos porque creen en las verdades absolutas, pero hay una gran, flexibilización en ese concepto, porque acepta justamente al otro en un disenso fraterno. Es decir, que por todos los que nos combatieron a nosotros, después los asumieron. Si ustedes ven, por ejemplo, actualmente el actual Papa, que estamos orgullosos de que sea argentino, él se asume como republicano, laico, democrático y anticlerical. Por todo eso a nosotros nos persiguieron, nos llevaron a la cárcel, nos torturaron, persiguieron a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero bueno, en buena hora es que asuman nuestras banderas, que las levanten. Nosotros vamos a ser custodios de que eso realmente se cumpla. Hemos visto en la evolución de la historia de la masonería muchísimas personalidades masonas, gente de mucho poder. Esto es, la masonería busca gente poderosa, forma gente poderosa, o ¿cuál es la respuesta a esto? Mira, yo siempre digo que la masonería en realidad es para todos, sobre todo en Argentina, digamos, y no es por tener una simpatía política con ningún signo político, pero digo, con esto de decir para todo, es para todo individuo, todo ciudadano que quiera participar de esta institución. En realidad, los destacados en la historia de la masonería, atrás de todos esos destacados hay trabajo en logia, hay trabajo en talleres, donde hay cientos de masones que no son reconocidos, que ayudaron a formar el pensamiento de ese destacado. En realidad la masonería no forma líderes, sino que sus ideas quizás despiertan en líderes naturales un liderazgo por ahí preciso, conciso, pero no es que la masonería te va a convertir en un líder, ni te va a convertir en un tipo poderoso. Creo que eso también es parte de un misticismo que la sociedad tiene,
plantea, que lleva adelante, digamos, diciendo el poder atrás de la masonería. Si bien es cierto, muchos masones han sido y son poder, tienen poder, llamarle económico, político. Social también, eso no es una condición para ser masón, ni mucho menos valerse de ese poder para tener algún beneficio en la sociedad. No es algo que en la masonería esté expresado. Por eso te digo que atrás de cada uno, de San Martín, de Belgrano, de Joaquín B. González, vas a tener cientos de masones que trabajaron para formar ese pensamiento. Es una idea representada en una persona. Absolutamente. Además, lo importante es, también hay otro mito, que nosotros somos elitistas. La masonería argentina representa lo que es la sociedad. Nosotros somos una masonería de clase media y popular. En nuestros templos puede haber obreros como fuertes empresarios. Y hay un ejemplo muy claro. La logia Sol de Mayo, hace varios años, era presidida por el doctor Durán, que era un eminente médico y además un hombre de fortuna, que fue el que donó parte de su fortuna para construir el Hospital Durán, para gente que no tenía medios económicos. El vicepresidente de esa logia era un albañil. El vicepresidente segundo, un contador, vicepresidente tercero, un ebanista. Entonces nosotros tenemos todo el espectro político de la sociedad. Con una gran movilidad. Nosotros planteamos el tema ese de la movilidad social. Somos todos hermanos y nos integramos todos. Además es una de las pocas instituciones que transforman al hombre en atemporal. ¿Y por qué digo? Porque un hombre de 80 años es íntimo amigo de un hermano de 23, 24, claro, 25 y se sienten integrados y hablan el mismo idioma. Sí, inclusive la masonería argentina ha cambiado mucho en los últimos años, en los últimos 8, 9 años. Se ha incorporado mucha gente joven, tenemos muchos estudiantes, ¿no? Muchos estudiantes universitarios. Y la masonería les facilita. Nosotros, por un lado, felizmente no recibimos aporte de nadie, solamente el aporte es de nuestra cuota que le llamamos cápitas, pero no tenemos nadie que nos apoya desde el punto de vista económico, lo cual nos da la más absoluta libertad para pensar y decir lo que la orden considera que hay sobre ese tema. Por eso que hoy hemos bajado enormemente el promedio de edad, estamos casi en los 40 años, cuando antes era, digamos, mucho mayor la misma. Y como decía muy bien el gran maestre, de quiénes son los que en nuestro país dirigen la masonería, y comparándola con otras partes del mundo, inclusive con América, el gran maestre decía que la nuestra era popular, y es así. Y tenemos una suerte de dicha, pero no por estigmatizar al revés, ¿no? Sino por el contrario, destacarlo, que dos grandes maestres de la masonería argentina, hijos de ferroviarios. Claro. Es decir, que no estamos hablando de gente que viene del sector poderoso, ¿no? Es decir, bueno, yo a mi hijo le voy a ayudar económicamente en esto. Y a todos nos cuesta pagar la cápita, ¿no? Porque es un dinero y nos mantenemos exclusivamente por eso, ¿no? Tengo si bien es una institución la masonería, que tiene una fuerte presencia desde hace muchísimos años en la República Argentina. Sus actividades no son publicitadas, nunca vemos en un diario, en un Facebook o en la televisión o en la radio la gran logia de tal lugar hizo esto, hizo este otro, o tal vez es bastante discreta la difusión que hacen. ¿Cuáles son los tipos de actividades que realiza la logia? Y muchísimas. Tenemos actividades filantrópicas, actividades culturales, tenemos comedores para niños carenciados, hay un hogar de niños, se trabaja ayudando a gente que tiene necesidades económicas para poder estudiar, y además tenemos también algunas actividades públicas, hacemos tenidas públicas. Por ejemplo, ahora vamos a celebrar los 33 años de recuperación de la democracia. A veces recordamos la obra de Sarmiento, de San Martín. Hace unos días recordamos los 100 años de Hipólito Yrigoyen como primer presidente, que era además elegido por el sufragio universal, que era maestro miembro de nuestra institución. Pero, ¿sabés qué pasa? Y en esto, por ahí es muy interesante tu pregunta. En realidad, ¿sabés qué pasa? La masonería pregona la filantropía
Y la filantropía no es solidaridad entendida... Beneficencia. La beneficencia entendida en Argentina. La masonería no le gusta hacer propaganda de sus contribuciones filantrópicas. Es decir, la filantropía es un altruismo que a veces no es dinero el que pones en ayudar al otro, es tiempo, es educación, aunque sea mínima o a un grupo pequeño de personas, pero es tratar de ayudarlos desde otro punto y no hacemos propaganda de esa ayuda, si no la publicitamos en los medios, no la llevamos, porque es como una obligación moral de todo ciudadano argentino realizar esas actividades. Cada logia tiene un hospitalario, en el cargo se llama hospitalario. ¿Qué hace el hospitalario? Precisamente lo que dice el querido hermano Alejandro, ¿no? Hace ese trabajo. Hay un hermano que está en una situación, hay un amigo de un hermano, hay un pariente de un hermano que necesita un remedio, que necesita lo que fuere. Ahí el hospitalario de la logia va y acude en su necesidad. Como también existe el gran hospitalario, que es el de la gran logia, donde recupera todos los pedidos que se hacen del país y enseguida la cadena fraternal que tenemos en todo el país comienza a trabajar. Pero siempre en la máxima discreción. Claro, no en el silencio absoluto y total. Con esa solidaridad. No nos gusta en general la propaganda de las cuestiones de beneficencia que hace la institución. Claro. Ustedes, digamos, estaban hablando de Sarmiento, de Irigoyen. ¿Son consultados por universidades o disertaciones sobre estos personajes de la historia que han sido tan importantes para la conformación del Estado argentino, la cuestión republicana democrática? ¿Y cuáles son las opiniones, digamos, por ejemplo, sobre Sarmiento o Irigoyen sobre la política actual, digamos? ¿Son consultados de la política actual también o solo se remiten a hablar de estos? En algunas cosas somos consultados. Sí. Lo que pasa es que nosotros no hacemos declaraciones... Disertaciones, que a eso me refería. No hacemos declaraciones coyunturales. Todas nuestras declaraciones son institucionales. ¿Por qué? Porque nosotros representamos un amplio abanico ideológico y tenemos que contenerlos a todos. Nosotros somos republicanos, planteamos nuestras objeciones, la necesidad, hoy en la disertación lo planteamos, de políticas de Estado, unión nacional, un proyecto. Tenemos que saber qué modelo de país queremos para el futuro. Y para eso nosotros proponemos, y son las fuerzas políticas y sociales las que deben reunirse y establecer cuál es el proyecto de país, para establecer políticas educativas, políticas de salud, tratar de proyectarse regionalmente. En la historia de la Argentina, a lo largo de la historia argentina, hay muchos masones que han actuado por motus propio, o quizás de sus logias, eso vaya uno a saberlo, porque es cuestión de cada logia en particular, como lo había dicho Juan anteriormente. Pero ¿sabés lo interesante del tema para plantearlo? Quizás en la historia argentina una sola vez la Gran Logia actuó de manera orgánica y corporativa en política, fíjate, una sola vez a lo largo de la historia, y que fue con la ley 1420, claro, donde se creó una logia particular para ese trabajo y donde todos los masones que estaban relacionados con la educación participaron en más de 10 años. Es la logia docente, actualmente funcionante también, es decir, que tiene todos esos años de historia en funcionamiento, y su primera participación en la sociedad fue el trabajo arduo en redactar la ley 1420 de educación laica, gratuita y popular. Es decir, ahí quizás el punto donde la masonería argentina, ahí sí quizás tendríamos el dogma educativo, donde la educación para nosotros particularmente debe tener este componente de ser la educación laica, educación gratuita y educación libre, digamos, en general, para toda la sociedad, y obligatoria. Claro, nosotros somos fuertes defensores de la escuela pública, lo cual no significa que respetemos aquellas inquietudes que alguno quiera llevar a sus hijos a una escuela privada o confesional. Es decir, en ese sentido nosotros no decimos nada, pero sí defendemos la escuela pública como defendemos el hospital público, porque es el lugar donde va el pueblo. Por eso, recién decía Alejandro de
logia docente. Ahí estuvo Hipólito Yrigoyen. Ahí se inició don Hipólito Yrigoyen. Para que reafirmar lo que dice Alejandro, ¿no? El poder que ha tenido. Y hoy la masonería tiene una logia que se llama Ley 1420. Y la logia docente también. Y la logia docente también. Pero lo notable es que en el Congreso Pedagógico, el que lo monitoreó como gran maestre fue Sarmiento. Y el pro gran maestre era Leandro N. Alem. Y el que continuó fue Leandro N. Alem como gran maestre. Y ese proyecto educativo culmina con la reforma universitaria del 18. Sí, señor. Donde actúan logias de Córdoba, la Piedad y Unión de Córdoba. Eso representa Córdoba Libre, que es a la que pertenece Deodoro Roca, que es el que redacta el manifiesto liminar. Ese proyecto educativo, uno de los redactantes, provoca una verdadera revolución, pero nunca vista a nivel mundial. No, incidió después en fue una Latinoamérica. cosa extraordinaria. Yo, por ejemplo, que soy hijo de ferroviario, acá hablaba, yo no iba a decir quién era, pero... No hubiera podido llegar a lo que llegué si no hubiera sido por la escuela pública. Yo soy un producto de la escuela pública. Los presidentes argentinos, desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, son hijos o nietos de los expulsados por la pobreza y la miseria de la vieja Europa. Todos descienden de obreros, de iletrados, algunos analfabetos. Algunos que se ufanan de eso y otros que lo ocultan. Yo lo complemento con lo sucedido en el año 1958 con la sanción de la ley 14.473, que se la conoce con el nombre del Estatuto del Docente. Un joven docente que fue también masón, estuvo en la lucha por los derechos del trabajador, el querido hermano Alfredo Bravo. ¿No? Sí. Alfredo Bravo estuvo ahí, trabajó en la masonería y bueno, fue un gran luchador por la educación popular, adentro y afuera, ¿no? Y por eso yo digo, como decía muy bien gran maestre, la ley 1420, la reforma universitaria y el Estatuto del Docente, son tres, es el trípode donde se ubica la educación en la República Argentina, que es inédita en América Latina, porque tenemos esta posibilidad nosotros de estar con hermanos de toda América Latina y la Argentina es un país totalmente diferente en ese sentido, ¿no? Ahora, y gracias a la masonería en diferentes países, se empieza a trabajar para la escuela pública y para que la educación sea gratuita. Una pregunta, la gente me pregunta ¿cuál es el objetivo de la masonería en La Rioja? Nosotros acá queremos trabajar para contribuir justamente a colaborar para trabajar filantrópicamente, incorporarnos definitivamente en la sociedad, tratar de lograr una sociedad muchísimo más equitativa, formar dirigentes para que después salgan a la sociedad y traten de democratizarla, lograr una salud y una educación integral para todos. Le hago una consulta, yendo un poco más a lo que son los rituales que tiene la institución, la logia. Existe un ritual de iniciación, mucho se habla de eso, hay mucho misterio. ¿Nos pueden comentar un poco de cuál es? Pero cómo no. El ritual de iniciación es disciplina. A uno lo disciplina, le enseña a trabajar en equipo, le enseña fundamentalmente a aceptar a la persona que no piensa como uno, le enseña a trabajar en el disenso fraterno. Ahora, cuando uno inicia a una persona, lo que pasa es que decimos, es una acción iniciática porque se inicia el camino de perfección, tanto ético, intelectual como moral. Y eso es lo que va a determinar su accionar durante toda su vida. No vamos a creer que los masones somos perfectos. No es la idea. Es una búsqueda constante. Es una búsqueda constante. Nosotros decimos pulir la piedra, exacto, rememorando a esos viejos picapedreros que eran los masones operativos que construían, que eran constructores de catedrales en la época medieval. Y con respecto a la iniciación hay una enorme cantidad de fantasías que andan dando vuelta. No existe ninguna de esas, pero nada, absolutamente nada. Es una ceremonia extraordinaria que la persona que la única vez en su vida que la va a recibir, cuando la sabe vivir, no se lo olvida nunca más.
es algo magnífico, es algo extraordinario. No hay absolutamente nada de agresión, nada de esas fantasías casi tontas, ¿no?, que se dicen. Que también tienen que ver con muchos libros y películas, claro, que son hecho. Apócrifos prácticamente, que no tienen absolutamente ningún basamento. Claro. Es que la cuestión me parece que de discrecionalidad que ustedes tienen, obviamente genera muchas preguntas de la gente y bueno, genera fantasía, no saber qué es lo que pasa ahí adentro. No, nada que ver. Además nosotros decimos que uno ingresa a un mundo totalmente diferente al que está dejando, que es el mundo donde se lucha precisamente, primero que la palabra tiene un gran valor, vale más la palabra en estos tiempos que un escrito. Y después es una lucha incesante en contra de la ignorancia y la hipocresía y la ambición, permanentemente. Entonces nosotros tratamos de perfeccionarnos. No es que digamos que somos puros. No, claro. Estamos tratando de buscar la perfección y tratando de buscar perfeccionarnos permanentemente. Concepción platónica, por así decirlo. Claro, si además que sería interesante que ustedes vean lo que es un templo. En cuanto uno entra, ve un damero. Y ese damero significa que el negro y el blanco piensan totalmente diferente. Pero tienen fuerza porque están unidos. Entonces nosotros... es el primer símbolo que vemos de tratar de convivir con el que piensa diferente. Y fíjate vos que es así. Mira, él acaba de decir el gran maestro acaba de decir una palabra que es templo. Por ejemplo, a mí es una palabra que me ofusca bastantemente decir que nosotros trabajamos en templo, porque a veces se confunde con una religión. Claro. Y en realidad no lo es. Por eso te digo, y él lo dice, y es el gran maestre. Y yo a ese mismo lugar le digo taller. Claro. Como muchos, le decimos taller de trabajo. Porque uno piensa en la diferencia y en las dualidades de pensamiento. Y convivimos y nos llevamos bárbaros. Y él es el representante hoy, digamos, de la Gran Logia, y yo he sido hasta el vicepresidente segundo en algún momento, y seguimos en esta diferencia de pensamiento, pero no significa que tengamos ideas. Claro, el disenso es lo que nos permite vivir en una suerte de sociedad nuestra sociedad donde podemos discutir y demás. Discutimos mucho en nuestros talleres, felizmente, porque yo siempre digo que cuando entro en mi logia a trabajar, salgo diferente. Porque se hacen trabajos que nosotros denominamos planchas, lo lee un hermano y sobre eso empezamos a discutir. Y lo muy bueno y que estaba destacando tanto el gran maestre como Alejandro, era que tenemos un abanico de profesiones de toda índole, sean profesiones universitarias como la profesión de un albañil, de un ebanista, de un colectivero, sí. Todo. Y eso es lo que nos hace a nosotros crecer, porque aprendemos de todos. No, como decíamos al principio, no tenemos la verdad revelada, no conocemos la verdad absoluta. Para nosotros todas las verdades son relativas. ¿Qué pasa cuando un hermano rompe este secreto, devela misterios dentro de la institución, comenta cómo son los ritos? ¿Qué tipo de...? Y lo que se hace, se puede recurrir a la comisión de disciplina, se le va a dar todas las garantías para que esa persona se defienda, y si realmente ha quebrantado nuestro reglamento, puede ser expulsado de la orden. Claro. ¿Les ha pasado, digamos, en la historia que han expulsado a un masón y puede, digamos, ha revelado algún tipo de secreto quizás a los medios mediáticamente, sí. Y eso cómo les ha perjudicado? Mira, si nos pueden contar de eso. Uno que es latinoamericano, discúlpame Nicolás, para plantearlo como ejemplo. Salvador Allende, presidente de Chile, cercano a su golpe militar, pensaba que el último que lo iba a militar, que iba a ser, no lo iba a traicionar, era Augusto Pinochet. ¿Por qué? Porque los dos eran masones. Los dos eran masones. Uno era maestro, Salvador Allende, es decir, tenía grado máximo de la masonería, y Pinochet no, todavía estaba en grados inferiores. Y la historia dice que lo traiciona. Pinochet fue expulsado de la masonería. Por más que fue ganador social, ponele, claro, en ese punto, fue expulsado, claro, de la masonería por ese acto.
Sí, ha habido innumerables casos. Sí, claro. Que no se conocen, No, digamos, no dentro de la... de Eso es una historia que está en la historia chilena, lo podés consultar y lo podés ver y está dentro de... El gran maestre dijo algo muy importante, cuando dice, le damos todas las garantías. Es decir, que una persona no puede ser juzgada sin que... y sancionada sin que antes se le haya dado la oportunidad de hablar. Ejercemos la tolerancia como una forma fundamental, tratamos, ¿no?, de ser tolerantes y cada día más tolerantes. Entonces, obviamente, a una persona que se supone que cometió una falta al código masónico, hay que dar esa oportunidad. Y si realmente él lo ha hecho con una intencionalidad, como bien dice el gran maestre, se lo llega hasta expulsar, ¿no? Sí, porque pienso en los rituales que se han dado dentro de la Iglesia Católica, que tienen a veces regímenes que no corresponden ni a lo democrático ni a lo republicano ni nada. Pensaba en esto de que si ustedes profesan obviamente todos esos valores que son tan importantes, la cuestión de la legítima defensa es un valor importantísimo, que muchas veces se cuestiona, bueno, dentro de estas organizaciones como son, bueno, en la Iglesia ha habido casos terribles como el del autoflagelo y demás que ha cuestionado esta cuestión de secretismo que tienen estas instituciones, tanto como la de ustedes, que obviamente totalmente diferentes, pero que pueden llegar a generar ese tipo de idea de la gente, bueno, quizás tienen un código interno que no corresponde ni a lo democrático, quizás que genera todos estos mitos que hoy contaban de beber sangre de un cráneo. Que sale en el libro de Dan Brown. Exactamente, y justamente es de, digamos, desestimar todos estos mitos. Para tranquilidad de todos, nosotros ni nos autoflagelamos ni castigamos físicamente a nadie, ¿eh? Es decir, está dentro de lo que... El masón trata de ser un ciudadano, es una escuela, quizás como dijo Juan, una escuela de ciudadanía. No es una religión, como siempre lo plantea el gran maestro, no es una... ¿Es una secta? No, no, de hecho somos una asociación civil que tiene... Las sectas son religiosas. Nosotros pagamos impuestos, todo, ¿eh? Es decir, nosotros no somos una cosa salimos en fuera el del Estado. General de Justicia, así que nos puede conocer todos aquellos que estamos... Claro, eso es muy importante aclarar eso. Claro. Es decir, todos los que estamos en la gran logia, aparecemos. Es decir, somos no podemos... Las sectas se desarrollan en el ámbito espiritual trascendente, porque son religiosas. Claro. Nosotros nos desarrollamos en el ámbito terrenal y temporal, que no tenemos nada que ver con eso. Y la participación de cada uno termina con nuestra muerte. Exacto. Sí, claro. Y después de nuestra muerte, cada uno de acuerdo a sus acciones, que quedará o no en la historia, ya veremos. No, y además después de si hay trascendencia o no, depende de lo que piense. Claro. Claro. La sociedad. Que tenga, claro. Yo quisiera saber, bueno, hoy en la conferencia comenzaba a hablar un poco de lo que eran los inicios de la masonería, cómo están bastante adelantados, hasta 1000 años, a las ideas actuales. Quiero que me comente un poquitito de cómo se inicia la masonería. En realidad el origen se pierde en la oscuridad de los tiempos, no lo sabemos. Pero lo podemos ubicar en los gremios medievales a orilla del lago de Como. Ahí estaban los masones que dirigían los gremios medievales, que tenían el secreto de la construcción, pero con una particularidad. En los estatutos de esos gremios medievales, que uno los puede consultar, hay una legislación laboral arcaica, que después se va a implementar 1000 años después, durante el siglo XX. Ahora, los derechos que tenían los masones era el concepto de salario justo, la prohibición del trabajo nocturno, la prohibición del trabajo de los niños, la división tripartita del tiempo, es decir, 8 horas para dormir, 8 horas para el ocio y 8 horas para trabajar, que con el día de culto tenían la jornada limitada de labor de 8 horas diarias y 48 horas semanales, estoy hablando del año 1000, 1100 aproximadamente. Tenían un sistema previsional donde en cada una de las reuniones ellos aportaban, y si se accidentaba un hermano, lo asistían, y si se moría, asistían a la viuda. Era un sistema previsional que tardó 1000 años la humanidad en implementarlo, que fue durante el siglo XX. Eso es uno de los grandes avances de la masonería. Y después, bueno, cuando se transforma en especulativa en el 1717,
que asume las ideas de la Ilustración y del Iluminismo, se transforma precisamente en la primera asociación civil mundial, donde asume el liderazgo de todo ese movimiento democratizador de la sociedad. Le consulta un poquito más, que seguramente Belén también le va a interesar mucho esta pregunta. ¿Cuál es el rol de la mujer hoy en la masonería? Bueno, faltaba esa pregunta, claro, yo la estaba esperando. Sí, yo les iba a preguntar. Cuando nosotros nos organizamos en 1717, la mujer no tenía relevancia en la sociedad, cosa que fue cambiando. Nosotros creemos de que la mujer está en un nivel de igualdad con nosotros. Lo que pasa es que hay normas que a nivel internacional que tenemos que cumplir. Entonces, nosotros apoyamos la participación de la mujer en la masonería, por eso apoyamos la creación de las grandes logias femeninas. En Argentina hay dos. En Argentina hay dos que se están desarrollando a pasos agigantados, están trabajando muy bien. Nosotros en las cátedras de libre pensamiento, el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos que lo tenemos, trabajamos en conjunto con ellas. Por ahora no estamos juntos, pero les prestamos nuestros templos para que se desarrollen y todo, y están trabajando muy bien. El que fue un gran defensor de la mujer, y que fue el que luchó para que la mujer se integre al sistema educativo, ingrese a las universidades y también ingrese a la masonería, fue Domingo Faustino Sarmiento, que era un adelantado evidentemente para la época, que fue también presidente de la Nación y gran maestre de la masonería argentina. Preguntas de la gente. Me preguntan si Perón era masón. Bueno, eso es una de las grandes cosas. Muy buena pregunta. Mire, nosotros acá no tenemos datos sobre la pertenencia de Perón a la masonería, pero hay un libro, que es el de Emilio Corbière, y además ha habido publicaciones en los medios periodísticos, donde da cuenta, y además un hermano fallecido ya, que es el que escribe el libro, que es Emilio Corbière, él revisando la biblioteca de Perón, los archivos de Perón en Gaspar Campos, encontró un diploma de grado de 33 honorario de una gran logia italiana alpina, en la que él pertenecía. Después tenemos nosotros antecedentes de que fue regularizado en España antes de venir y de asumir su tercera presidencia. De acuerdo a todos esos datos, Perón era masón regular y él muere como masón regular. Tan es así, que en su tercera presidencia Perón es el único presidente argentino que tiene en su gabinete al gran maestre de la masonería argentina, que además en ese momento era presidente de la Confederación Masónica Interamericana. Y además hay otro tema que es importante: la mayoría de sus ministros fueron masones. Un gobierno de masones. Sí. No es la idea. Nunca es la idea de gobernar de la masonería. Claro, el proyecto del 73 fue un proyecto de la masonería y de un sector de la iglesia en la democratización del país, que desgraciadamente fracasó en el 76. Claro, es un aporte que hace la masonería, ¿no? La masonería no tiene ningún interés de tomar el poder, no es un grupo de poder ni de grupo de presión, es un grupo de opinión, donde ejerce sobre la sociedad algún tipo de opinión sobre determinados temas, como bien acaba de decir el gran maestro, es decir, sobre educación, sobre salud, sobre cómo debe gobernarse el país, etcétera. Es eso lo que hace la masonería. Pero no interesa como formar un partido político que detrás está la masonería, eso no es. Pero además hay un tema interesante, que hay una logia argentina que actúa en esa época, que es la Logia Unión Nacional, presidida por León Patli, que fue un diputado demócrata progresista, que trabajó en la logia en la Hora del Pueblo, para lograr justamente la Unión Nacional, es lo que hablaba anteriormente de la Unión Nacional, y ellos trabajan activamente para lograr el abrazo Perón-Balbín, que fue muy importante. Fue un tema importantísimo porque fue un abrazo que se dio, donde pacificó el país. Después, desgraciadamente, Perón fallece al poco tiempo, pero cada uno no renegó de su pasado, lo ratificó sus propias convicciones y fueron a buscar justamente política de consenso y de unión nacional. ¿Sabés qué pasa?
y en esto es importante que a la masonería quizás no le interesa tanto la cuestión de la parafernalia estatal o de los gobiernos o del poder. ¿Sabes qué le interesa? La formación individual de su eslabón, que somos cada uno de los masones. Entonces, sobre eso apunta. Entonces, es más importante la formación individual de ese eslabón que ese va a ir en su individualidad y en su vida cotidiana, va a ser parte de la sociedad. ¿Se entiende el concepto? Es decir, que no es a donde formamos y le bajamos línea. O sea, no es una cuestión no se le baja línea a nadie, no se le cambia el pensamiento a nadie. Así como hay católicos, hay socialistas, hay anarquistas, hay peronistas, hay radicales, hay de todo. Estamos, nos hemos pasado media hora del tiempo exclusivamente porque venían ustedes, habíamos pedido permiso, pero bueno, ya estamos medio pasaditos. Belén, te voy a conceder la última pregunta que hagas. Cuando hablaban de esta cuestión de rituales que tienen iniciación y decían que termina su vida, digamos, en la muerte, no hay una cuestión de trascendencia y demás. ¿Cómo es el ritual de los masones que mueren, digamos? Si hay un ritual específico. Bueno, nosotros tenemos la tenida fúnebre, que lo recordamos. Ahora, el tema de la trascendencia depende de la concepción religiosa que tenga cada uno. Nosotros la respetamos. Y nosotros hacemos una tenida pública donde homenajeamos a la persona, es decir, en realidad no a la persona, sino a su obra. A su obra. Nosotros nunca no aceptamos homenajes, bajo ningún punto de vista. ¿Y por qué no aceptamos homenaje? Porque dicen, a vos te vamos a homenajear por hacer el bien. Y nosotros decimos, ¿por qué nos van a homenajear por hacer el bien si era nuestra obligación? No es algo distinto. Entonces, si es nuestra obligación, nosotros no aceptamos homenajes en vida. Inclusive usted va a ver que hay testamentos de masones, como por ejemplo el de San Martín, donde él no quiere que se le haga homenaje una vez de muerto. Justamente porque tiene ese concepto. Y nosotros no homenajamos a la persona, sino que homenajeamos su obra. Por eso, la sociedad argentina ha receptado ese principio masónico republicano, de austeridad republicana que nosotros tenemos, y por eso recuerda las muertes. Claro. Hay periodistas que dicen, pero como somos necrológicos, ¿por qué recordamos las muertes? No, recordamos las muertes porque nosotros no lo homenajeamos a esa persona, homenajeamos su obra, y su obra solamente la sabemos cuando murió. Ahora, sí, dicen, ¿y por qué no celebran los nacimientos? Porque no aceptamos el hombre providencial. Un último mensaje que le quieran dejar a la sociedad riojana. Los están escuchando todos, toda la gente está prendida en este momento escuchando porque es un tema interesantísimo. El último mensaje, nosotros nos encontramos realmente congratulados de venir a una provincia como La Rioja, tan querida para nosotros. El mensaje que le damos es que nosotros estamos volviendo nuevamente a la sociedad. Le decimos que asuman ese gran desafío, esa gran aventura que nosotros decimos de incorporarse a la masonería, para buscar el disenso fraterno, el acuerdo, el disenso, tratar de perfeccionarse, tratar de lograr un perfeccionamiento ético, un perfeccionamiento formativo, cultural, que lo va a hacer mejor persona, y solo después va a poder asumir posiciones de liderazgo en la sociedad. Nosotros lo que buscamos es una democratización de la sociedad, el libre acceso de todos los ciudadanos a todos la posibilidad de salud, de educación, tratar de lograr una sociedad igualitaria en libertad. Eso es fundamental. Y le decimos que se animen, que ingresen en nuestra orden, y después van a ver lo bien que se van a sentir. Crea hábito, ¿no? Exactamente. El querer aprender más. Seguro. Alejandro, Juan Carlos, doctor Beglia, muchísimas gracias por haber... Muchísimas gracias. Muy interesante. Muchas gracias por recibirnos.
muy interesante. Quedaron muchas preguntas, pero ya cuando... Los agradecidos somos nosotros, le agradecemos profundamente el hecho de haber participado en esta audición. Bueno, muchas gracias. La verdad es que programas como estos no me dan ganas de irme más. Me gustaría tener uno y otro y otro y otro, pero bueno, así es, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos como todos los días entre gallos y medianoche. Que disfruten de un buen fin de semana. Yo soy Ariel Mora. Belén, perdón. Primero No, un saludo a la gente de la hermandad y bueno, buen fin de semana. Bueno, muy bien. Los quiero mucho. Nos vemos de vuelta el lunes. Chao. Va por las radios, como despechado mostrando dolor, y por los diarios dice que somos de lo peor. Te equivocaste.